Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el armado de la computadora. Este material está incluido en el capítulo 3 del curso IT Essential versión 6.0. El capítulo 3 habla sobre el armado de la computadora. Como primer punto, indica que hay que abrir el gabinete y conectar la fuente de alimentación. Es necesario recomendar que tenemos que tener especial cuidado a la hora de seleccionar la fuente de alimentación que vamos a utilizar, respetando el factor de forma tanto del gabinete como de la tarjeta madre. Antes de abrir el gabinete de la PC, prepare el área de trabajo. Es necesario que tengamos un área de trabajo que sea cómodo al trabajo que vamos a desarrollar. Existen también distintos métodos para abrir gabinetes. No todos son de la misma forma. Los gabinetes clonados son más fáciles de abrir. Sin embargo, los que son de marca, tenemos que tener un especial cuidado a la hora de la apertura del gabinete. Si es posible, verifiquemos antes en la página del fabricante la forma correcta de destapar. Esto para evitar daños posteriores en la estructura del gabinete. Los gabinetes modernos incluyen un área específica para la fuente de alimentación. Generalmente, si son clonados, está ubicado en la esquina superior izquierda del gabinete. Si son de marca, generalmente vienen en forma horizontal, aún más sujetos que los de las clonadas. Consulte los manuales del gabinete y la fuente de alimentación para obtener más información. No olviden que el factor de forma de las fuentes de alimentación depende de su estructura, su forma y su potencia, que va de acuerdo al consumo de la tarjeta madre y de todos los componentes incluidos en ella, así como también de las unidades de almacenamiento y lectura y/o escritura externas. Fijar la fuente de alimentación al gabinete con los tornillos adecuados. Asegurémonos de que todos los tornillos estén en su lugar y que se ajusten correctamente. No reemplacemos los tornillos por otros, porque esto puede llegar a dañar la estructura interna de la fuente de alimentación o del gabinete. Utilice una cinta de cables para asegurarse de que todos los cables estén apartados. Esta puede ser de velcro o, en su defecto, un organizador de cables. Instalación de la placa madre. Instale la unidad de procesamiento central, el conjunto de disipador térmico y el ventilador. Es importante recomendar que estas tres partes tienen que ir sí o sí. No podemos poner a funcionar el CPU si no tiene su disipador y su ventilador. Instalemos la CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador en la placa madre antes de que ésta se coloque en el gabinete de la computadora. Es bien importante. Hay ciertas partes de hardware que deben ser instaladas previo a la instalación de la tarjeta madre dentro del gabinete. Esto para que no se dificulte posterior la instalación de los mismos y para que queden sujetos de mejor forma. Es importante recomendar que la unidad de procesamiento central y la placa madre son muy sensibles a SD, a las descargas electrostáticas. Por lo tanto, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos que utilizar guantes de protección o, en su defecto, pulseras antiestáticas, mismas que deben ir sujetadas a la parte metálica del chasis. Utilice las marcas en la CPU y la placa madre para alinear e instalar correctamente la CPU. La CPU, al ser un dispositivo cuadrado, tiende a veces a engañar al técnico a la hora de la instalación. En la gran mayoría de las CPUs para computadoras de escritorio
vienen hoy en día de contactos, es decir, los pines están acá en el socket de la computadora. El microprocesador solamente viene de contactos. Estas son las guías que nosotros tenemos que buscar para poder instalar el microprocesador. Esas guías son las que van a entrar en esta parte y eso nos va a permitir que el microprocesador quede perfectamente alineado. Antes de presionarlo o sujetarlo, verifiquemos nuevamente que estas guías estén calzando con estas otras de acá. Los componentes térmicos ayudan a disipar el calor de la CPU y son altamente recomendados. Para estos podemos utilizar la pasta térmica o el gel térmico. Existen también bandas térmicas a base de gel. Los disipadores térmicos y los ventiladores también se deben alinear de forma apropiada para la instalación correcta. La mayor parte de los ventiladores y los disipadores traen sujetadores plásticos que si les damos un mal tratamiento pueden resultar dañados. La instalación de la memoria RAM. Es posible instalar la memoria RAM en la placa madre antes de instalarla esta última al gabinete de la computadora. Muy importante recomendar también que la RAM es muy sensible a las descargas electrostáticas. Por lo tanto, tenemos que tener un especial cuidado a la hora de su tratamiento. Recomendamos, en este caso también, el uso de guantes o pulsera antiestática. Debemos utilizar la documentación proporcionada por la placa madre y la RAM para obtener más información sobre la instalación de la memoria. La memoria RAM está diseñada para instalarse en una dirección específica. Asegurémonos de revisar las marcaciones antes de aplicar la presión para poder sujetarlo a la tarjeta. Cuando la unidad de procesamiento central, el disipador térmico, el ventilador y la RAM están instalados en la placa madre se puede instalar en el gabinete. Es necesario utilizar separadores o pilares plásticos para instalar de manera segura la placa madre en el gabinete y evitar con ello cortocircuitos. Podemos utilizar también, adicional a los separadores plásticos, hojas de foamy para poder evitar el contacto entre la tarjeta madre y el gabinete. Los conectores de entrada-salida en la parte posterior de la placa madre deben estar alineados con las aberturas de la placa de entrada y salida. Generalmente, los gabinetes tienen el espacio adecuado atrás de ellos para poder alinear correctamente los conectores. Estos son el puerto HDMI, VGA, USB, PS2 y RJ45, o dependiendo los puertos que incluya la computadora. La instalación de la unidad interna. Las unidades internas se instalan en conectores de disco duro vacías que se encuentran en el gabinete. Estas son conocidas como bahías. La bahía vacía debe coincidir con el tamaño de la unidad. Generalmente, las bahías vienen adecuadas para un disco duro o una unidad de lectura. Las bahías inferiores están diseñadas para los discos duros y las superiores están diseñadas para unidades lectoras. Debemos dejar espacio entre las unidades al instalar múltiples unidades. Generalmente traen entre 3, 4 y 5 bahías para cada uno de los dispositivos de unidades internas. La placa metálica de la unidad debe estar cara arriba para permitir una mejor disipación del calor. Es decir, la parte electrónica tiene que quedar hacia abajo del gabinete. El instalado de la unidad óptica. El instalado comúnmente en conectores para unidades de 5.25 pulgadas, es decir, 13.34 centímetros. A las unidades ópticas se accede desde el frente del gabinete. Diferente a los discos duros que son instalados de atrás para adelante, las unidades ópticas son instaladas de adelante hacia atrás. La energía a la placa madre. La placa madre requiere de una energía para funcionar.
misma que es suministrada a través del conector ATX que proviene de la fuente del mismo factor de forma. Las placas madre también transmiten energía a los componentes y las tarjetas del adaptador. Las placas madre modernas requieren 2 conectores de alimentación para su funcionamiento. Recordemos, el conector ATX viene con 20 conectores. Sin embargo, las recientes necesitan 24 conectores, pero las fuentes de alimentación de factor de forma ATX traen 4 conectores adicionales, lo cual permite subir nuestro conector a 24 pines. Alinee los conectores adecuados y presiónelos contra la placa madre, de tal forma que pueda sujetarse a la misma. Si resulta difícil conectar un cable u otra parte, significa que hay un error. No utilice la fuerza. Generalmente los conectores ATX traen una parte de atrás que viene en forma de círculo y la de enfrente en forma de cuadrado. Algunas unidades aceptan distintos tipos de conectores de alimentación para la compatibilidad. El contacto Molex es el contacto que trae 4 cables para la alimentación de los discos duros y las unidades externas. Tiene 2 voltajes, 12 y 5 voltios. Posee 2 cables negativos, un cable rojo que tiene 5 voltios y un cable amarillo que tiene 12 voltios. Este mismo también utiliza un cable SATA. Utiliza los mismos voltajes, pero con el factor de forma distinto al adaptador Molex. Los ventiladores requieren alimentación y utilizan 3 o 4 pines. Cuando son de 3 pines, utilizan a 2 revoluciones, 5 voltios y 3.3 voltios. Los de 4 pines generalmente vienen para 3, 5 y 12 voltios. La conexión de los cables de datos internos. Las unidades ópticas internas y externas generalmente se conectan a la placa madre mediante cables SATA. En un disco duro y en una unidad lectora, el conector más pequeño es el conector de datos, conector conocido como SATA de datos, mientras que el conector más grande es el conector de voltaje, conocido como SATA de alimentación. Los conectores SATA están configurados para ajustarse en una sola dirección. También tiene fichas bloqueadas. Es importante darnos cuenta que el conector SATA solo puede ingresar de una forma, porque de un lado tiene una bahía o una muesca que debe jugar con el conector que trae la alimentación. La mayoría de los controles de los paneles frontales, puertos y conectores también se conectan a la placa madre. Los paneles o los cables del panel frontal deben incluir los cables para el botón de encendido, botón de reinicio, LED de estado y algunas veces los altavoces. Dentro del arranque de la computadora tenemos POST, BIOS y UEFI. POST, que es Power of Self Test. BIOS, que es Basic Input Output System. Y UEFI, que es Unified Extensible Firmware Interface. El POST es un test que generalmente realiza la computadora al inicio de su funcionamiento. Es decir, cuando encendemos la computadora, se activa el modo POST para verificar que esté en perfecto funcionamiento todo el hardware incluido dentro de la computadora. BIOS es el sistema de entrada y salida, sistema básico de entrada y salida, que es donde se almacena la información de la computadora. Es un firmware. Este viene grabado en un chip de tipo CMOS. UEFI es la interfaz del firmware extensible unificada. Es una versión mejorada del BIOS. En una clase posterior vamos a hablar sobre las diferencias entre UEFI y BIOS. Los códigos de sonido y configuración del BIOS. A medida que la computadora arranca, revisa sus propios componentes fundamentales. Ese es el arranque POST. El firmware BIOS o UEFI utiliza códigos de sonido para indicar cualquier error, que los estudiaremos más adelante. Estos códigos pueden ser a través de pitidos,
o alumbramiento de LEDs de estado. Los componentes fundamentales incluyen tarjetas de video, memoria y dispositivos de entrada y salida. Una tarjeta POS puede ser utilizada para ayudar a resolver los problemas del POS, BIOS y CMOS. El BIOS es un firmware que todas las placas madre necesitan para poder funcionar. Algunos aspectos del BIOS se pueden configurar por el usuario, tales como la hora, la fecha, el orden de arranque, etc. La configuración del BIOS se almacena en el CMOS para sobrevivir reinicios. Es un tipo de memoria de solo lectura, de tipo ROM. El programa de configuración del BIOS permite que el usuario cambie las configuraciones del BIOS, configuraciones que ya hemos hablado. Las razones comunes para los cambios en el BIOS son optimizaciones y cambios de hardware del sistema, es decir, el performance de nuestro equipo. Se puede acceder presionando la tecla adecuada o una combinación de teclas durante el arranque. Varía dependiendo de la marca. Si son clonadas, con la tecla suprimir. Si es HP, puede incluir con la tecla F10. Si es Toshiba, puede iniciar con la tecla F4. Y así pueden haber computadoras que necesiten Escape, F1, F2 o algunas otras con F12. UEFI también es un firmware, pero es una versión mejorada del BIOS. Realiza las mismas tareas. Está diseñado finalmente para hacer al BIOS obsoleto. La idea de introducir UEFI es para mejorar algunas deficiencias que tenía el BIOS. También puede lograr presionando la tecla adecuada o la combinación de teclas durante el arranque. La información de componentes en el BIOS. El BIOS UEFI puede proporcionar información sobre el hardware instalado, incluidos la unidad de procesamiento central, la RAM, discos duros y unidades ópticas. Es acá donde evaluamos cuánta capacidad tiene nuestro procesador, nuestra memoria RAM y si las unidades están activas y funcionando. Opciones de configuración del BIOS. Permite personalizar aspectos específicos del hardware de la computadora. Las variables y las funciones personalizables son específicas del fabricante. La configuración del BIOS normalmente tiene un impacto directo en el hardware. Las configuraciones incorrectas tienen un efecto adverso. Los valores de configuración principalmente del BIOS incluyen fecha y hora, dispositivos deshabilitados, orden de arranque y velocidad del reloj, así como la activación de la virtualización. Es decir, si cuando instalamos un software de virtualización vamos a permitir que se puedan instalar sesiones de 32 o 64 bits. Como bien lo menciona acá, los cambios en el BIOS tienen un impacto directo en el hardware. Es decir, una mala praxis a la hora de hacer una configuración en el BIOS puede redundar en el daño irreversible de nuestra computadora. El BIOS incluye funciones para proteger las configuraciones, los datos y las opciones de recuperación del BIOS, es decir, contraseñas de acceso al BIOS mismo o contraseñas de acceso a los discos duros. Estas funciones de seguridad pueden ser contraseña del BIOS, cifrado de unidades, LoJack, que es una opción que traen algunas computadoras para evitar o identificar posterior a un robo, módulos de confianza de la plataforma y arranque seguro. Esto específicamente para la versión web, que posteriormente vamos a analizar como Secure Boot. El control y diagnóstico del hardware del BIOS, útil para supervisar la actividad de la placa madre y el hardware conectado. Las funciones de diagnóstico de hardware comunes del BIOS incluyen la temperatura, velocidad de los ventiladores, voltajes de la velocidad del reloj y del bus y la detección de intrusiones y diagnóstico incorporadas. Acá podemos ayudar a la computadora a que pueda consumir menos voltaje, pero su rendimiento va a ser bajo. Si aumentamos la capacidad de reloj y de bus, por ejemplo, vamos a obtener como resultado un mejor rendimiento de la computadora, pero por obvias razones un mayor consumo de corriente de la unidad de procesamiento central.
El modo UEFI EZ. Las computadoras más modernas reemplazaron el BIOS por el firmware de UEFI. UEFI incluye muchas funciones importantes para abordar diferentes defectos del BIOS, que posteriormente en otra clase los vamos a analizar. Entre los cambios introducidos por UEFI es una nueva GUI, una nueva interfaz del usuario, que es una interfaz gráfica a diferencia de la interfaz a consola o de línea de comandos que tenía BIOS. El modo avanzado de UEFI incluye funciones, entre ellas AI Tracker, avanzado o monitor e inicio. Saludos a todos.